También es noticia los ataques del crimen organizado a periodistas en México. Según el profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia en Nueva York, Pablo Picato, es la primera vez que los comunicadores se convierten en blanco de la acción delincuencial de las bandas y además del Estado. Y que la lucha contra las drogas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es ineficaz. Para el catedrático, el crimen organizado en México es bastante desorganizado. Está con nosotros precisamente Pablo Picato, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia en Nueva York. Señor Picato, una buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias a ustedes. Un placer. Lo primero, ¿por qué el crimen organizado en México es bastante desorganizado? Bueno, la primera razón es que el gobierno mexicano desde hace varios años se ha dedicado a tratar de capturar a los jefes de los distintos grupos o carteles, ¿no? La estrategia es decapitar las organizaciones esperando que eso lleve a disolverlas, pero lo que ha sucedido en realidad es que al caer el jefe, los subordinados empiezan a pelear entre sí por el control de la organización. Entonces el Estado ha sido un factor en la fragmentación de estos grupos. Y el otro factor que es muy importante es que hay mucho dinero por medio, las drogas son un gran negocio, muchos grupos, muchos nuevos actores quieren entrarle al negocio y eso aumenta también la competencia. Parte de esta competencia también lleva a que estos grupos vayan más allá del narcotráfico y se dediquen a otras actividades ilegales que les dan dinero, ¿no? Como tráfico humano, extorsión, etcétera. Entonces hay varios factores que han llevado a una desorganización con respecto a lo que teníamos hace 20 años, donde había 4 o 5 grandes carteles que controlaban el narcotráfico en México, ¿no? Ese descontrol, esa desorganización de la que usted habla, es la que precisamente lleva a que ahora el crimen organizado vaya contra los periodistas, como usted ha dicho. Puede que sea una razón. Los periodistas que han sido víctimas de amenazas y algunos de ellos incluso asesinados han sido en su mayoría reporteros locales que investigaban las relaciones entre el narcotráfico y las autoridades locales o que simplemente estaban reportando sobre la violencia y el descontrol en algunas ciudades, ¿no? Entonces, es claro que estos grupos de delincuentes están muy preocupados por su imagen pública, están muy preocupados porque la opinión pública piensa que controlan una determinada ciudad, ¿no? Entonces, cuando los reporteros revelan la complicidad de algunos funcionarios, pero también la falta de control, eso hace que los periodistas se vuelvan en uno de los blancos de estos grupos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera el Estado mexicano estaría yendo también en contra de los periodistas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, decir que el Estado en general está yendo contra los periodistas tal vez sea demasiado general, ¿no? Por un lado tenemos casos de periodistas que reportan sobre corrupción a nivel municipal o estatal y son víctimas de amenazas o en algunos casos de violencia, ¿no? Por otro lado tenemos el Estado, el gobierno federal, que ha creado un organismo para proteger a los periodistas amenazados, para darle albergue, que ha sido un mecanismo bastante ineficaz y que no ha sido capaz el Estado mexicano federal de investigar los casos de homicidio que ha habido contra periodistas últimamente. Entonces, el Estado federal pasivamente está permitiendo que esta violencia aumente más que activamente, ¿no? Ahora, lo que tenemos es problemas con autoridades más locales, ¿sí? Señor Picato, para usted, ¿qué tanto influye, qué tanto impacta el trabajo de los periodistas en la lucha contra el narco en México? Bueno, yo creo que es fundamental. Es algo que el gobierno mexicano debería entender. El mejor aliado para el gobierno en la lucha contra las drogas es la sociedad civil.
si no hay una sociedad civil que confíe en el gobierno, que confíe en la justicia, que esté enterada de lo que está sucediendo en este problema que afecta a tanta gente en México, entonces cualquier esfuerzo que haga el Estado va a tener lugar en un vacío en términos de apoyo de la sociedad civil. Entonces los periodistas son el intermediario fundamental ahí, son los que tienen que reportar lo que el Estado hace o no hace, son los que tienen que denunciar dónde se da la impunidad, dónde la justicia está fallando, dónde la policía se está corrompiendo, para que el resto del aparato estatal pueda reaccionar y atacar estos problemas con el apoyo de la sociedad civil. Sin ese eslabón entre el Estado y la sociedad civil, va a continuar lo que está sucediendo ahora, que son estrategias gubernamentales que llegan de arriba y que tienen efectos generalmente contraproducentes para la mayoría de la población. Bien, vamos a agradecer a Pablo Picato, ese profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia en Nueva York, por estar con nosotros estos minutos en la tarde. Es un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.